Quiero, antes de empezar este momento, una oración. Oremos. Ya habíamos orado, pero Señor y Dios, de nuevo estoy delante de ti, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús vengo suplicando la presencia, la guianza de tu Espíritu Santo, para que tu palabra haga todo lo que ha de hacer, edifique, exhorte, consuele, levante, refresque, Señor, de vida. Que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Cuando yo veo los evangelios me gusta pensar, o me gusta verlo así como, bueno, o los voy a poner a imaginar como si fuera una película. Entonces yo veo el evangelio de Marcos como una película de acción, ¿cierto? Donde ustedes van a encontrar en Marcos que y sucedió inmediatamente y se fue y se fueron al otro lado. Como esas películas de acción que no te dejan suspirar, que te dejan ahí, están ahí al filo. Siempre está pasando algo de principio a fin. Así más o menos es Marcos, respetando las diferencias. Y cuando vamos al evangelio de Mateo, vemos como si fuera un evangelio donde el énfasis es el rey, como si fuera una película épica, donde está el rey que viene de cuna humilde narrando su nacimiento, pero sabiendo que está destinado a la gloria, sabiendo que está destinado a reinar, y pasan todas sus peripecias y sufrimientos como el Señor de los Anillos. Así más o menos veo yo a Mateo, el evangelio donde pone al reino, el rey de los cielos, los estatutos del reino de los cielos, cómo se va a gobernar, y muestran siempre al rey. Y cuando veo a Lucas, lo veo así más o menos como una especie de película social o bioepic, no, de película social, donde narra las peripecias de alguien que sufrió, que ha sufrido injusticias. Y es porque en Lucas vemos donde se le da especial prelación o importancia a los rechazados, a los sufridos, a las mujeres, a los impuros, a los leprosos. Pero cuando vemos el evangelio de Juan, parece más como un drama íntimo, un acercamiento a la vida y sufrimiento de una persona. Y eso es lo que yo veo en el evangelio de Juan, un evangelio que es un poco diferente a los otros tres, que es el evangelio sinóptico, cargado de mensajes, de discursos, de palabras sentidas, donde se expresa como nada ese acercamiento íntimo de Jesús con sus discípulos. Y vemos sobre todo, esto siempre me llegó y me llega a mi vida y me sigue llegando, especialmente como del capítulo 10 o pongámosle 12 en adelante, narra básicamente lo que sucede en una semana o los últimos 2 días, la última cena, el último discurso de Jesús, como cuando esas películas no se dedican a toda la vida, sino un momento particular. Eso veo yo en Juan, del capítulo 13 en adelante. Y aquí vemos muchas cosas lindas de la relación de Jesús y sus discípulos. Y yo por eso quiero llevarlos hoy al evangelio de Juan, capítulo 14. Y teniendo en cuenta eso que yo les decía, como ese acercamiento, ese momento especial, íntimo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo voy a leer incluso, leámoslo desde acá. 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amareis, os regocijaríais, os alegraríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Ok? Vamos a tratar este capítulo bajo el tema garantías para la vida cristiana. Este capítulo está lleno de cosas maravillosas. Es más, podríamos de un solo versículo sacar hasta tema para tres domingos. Por ejemplo, el verso, digamos el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Solo con ese versículo habría mucho que decir. Pero yo hoy me quiero dedicar básicamente a señalar 4 cosas esenciales que veo en este capítulo. Veamos. Ellos venían del capítulo 13, donde él les estaba diciendo que él iba a partir, que él se iba a ir. Más aún dijo: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes es traidor. Y dice que los discípulos estaban perplejos y se miraban unos a otros. Ellos estaban justamente en una cena, en un tiempo que era una fiesta. Se supone que cuando hay una reunión familiar, el ambiente debería ser ¿de qué? De alegría, ¿sí o qué? De regocijo. Hey, sí, yo traigo esto, tal, meto, sí, y yo voy allá, sí. Y va y prepara que allá hay tal persona, y bueno, y se arma todo. Yo traigo la carne, y yo traigo el pan, y listo, y se arma todo. Pero en este momento era algo muy lejano de la alegría, porque él estaba diciendo cosas desde el capítulo 13 como: muchachos, imagínense la preocupación de Jesús, él se va a ir. Pero ¿cuál es la preocupación de Jesús? Dejar unos discípulos que van a sentar las bases para la iglesia, y que a través de ellos se va a esparcir el evangelio por todo el mundo. Él estuvo esos 3 años y medio andando
ellos, enseñándoles con el ejemplo y todos los milagros. Y él aquí les está diciendo: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. En especial, como les decía, Juan era este discípulo que se recostaba casi en el pecho de Jesús. Era este discípulo. Cada uno tenemos a veces como un enfoque diferente el evangelio, lo que les decía ahorita. A Mateo le interesaba dirigirse a los judíos y representar al rey, y mucho de lo que él veía, Mateo lo veía con ese enfoque. Juan veía mucho era el amor, lo que él veía que Jesús estaba mostrando que era esencial para garantizarles una buena vida como discípulos, para cumplir la misión que él les había encomendado. Y aquí vemos antes en el versículo 36 del 13, vamos a ver básicamente 4 preguntas, 4 intervenciones. La primera es esta de Simón. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo que nos vas a dejar? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y de acto seguido viene, miren esto: tu vida darás por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y acto seguido dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Parece como si fuera inconexo, pero yo me lo imagino como una especie de silencio. Pedro, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo que antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y yo me imagino a Pedro yo me imagino un silencio así, y todos pensativos, y todos sin saber qué responder. Todos sus sueños y expectativas e ilusiones quedaban como ¿y ahora qué? Porque de todas maneras, aunque Jesús estuvo 3 años enseñándoles, en ellos quedaba algo en la mente, la visión del Mesías que iba a llegar como guerrero a liberarlos de los romanos. Y todavía se veía, porque lo vamos a ver en el capítulo 14, que habían muchas cosas que no entendían. Y el corazón estaba en ellos, estaban como el corazón arrugadito. ¿Cuántos se han sentido con el corazón arrugado alguna vez? ¿Cuántos han sentido así como sin esperanza, que no saben qué va a pasar la semana que entra o qué van a hacer? Y es en ese momento es que necesitamos garantías, ¿sí? Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, venimos de ese contexto donde ellos están pensando: el Señor se va a ir y nos va a dejar, y además de todo hay un traidor entre nosotros. Y pensábamos que Él era el que iba a liberar y que iba a venir de pronto y bajaba en el templo. Y nada de eso se daba, sino que antes les dijo: voy a morir. Y el que ¿qué? Nunca tal te acontezca, dice por allá en otro evangelio, pero y ahí es donde apártate de mí, Satanás. Pero estos mismos discípulos que anduvieron con Jesús y que fueron regañados por Jesús, tenían un profundo amor por Jesús. Y Jesús por ellos, así como Él te ama a ti y me ama a mí. En ese contexto dice entonces Él: muchachos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y este contexto da pie para el primer punto, que es básicamente, entre las 4 garantías, una de ellas es casa, ¿sí? Frente al miedo, la turbación, el desespero, Jesús los pone ¿a qué? Los lleva a una esperanza. Muchachos, sí, está difícil, pero yo les prometo que yo me voy. ¿Pero a qué me voy? A prepararles lugar, ¿sí? Y eso puede sonarnos un poquito lejanos, pero pongámonos primero allá, en el ayer, y luego nos venimos para el hoy. Él les trae esperanza a corazones que dice, esa turbación es como una profunda conmoción interior, como cuando algo te sacude. O sea, turbarse es como
sí, una profunda conmoción interna cuando uno queda casi paralizado sin saber qué hacer. Y él lo que les dice, da la fórmula. ¿Cuál es la fórmula contra la turbación y el miedo? Acto seguido la da es: creed en Dios, creed también en mí. Ellos habían caminado con Jesús y habían visto milagros del Señor. Nosotros hemos caminado con Dios y he visto la provisión de Dios con el arriendo, con tantas situaciones que nos pasan, pero aún así nos turbamos más de una vez, ¿o no? Y Jesús lo primero que pone entre esas garantías es la casa. Por ejemplo, si alguien se va a casar, una buena garantía es como una casa, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Y él algo que creo que en griego es como oikos, es como una vivienda, esa casa que él provee no es solamente como cuatro esquinas y todo eso, sino da la mala idea de un hogar. Yo tengo un hogar allá, como dice la canción, yo tengo un hogar allá en el cielo donde mi Jesús me lo fue, ¿a qué? A preparar, ¿cierto? Entonces él les dice que él tiene un hogar para ellos allá, en la casa ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Y él dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces lo primero entre esas garantías es en el futuro, la esperanza eterna, ¿cierto? Ahí no me acuerdo qué filósofo o alguien decía contra la esperanza, que lo peor del ser humano es la esperanza, algo así. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, que la esperanza es una gran fortaleza para el cristiano, ¿sí? Y siempre la palabra nos lleva, y lo hemos estado hablando sobre la parusía, a esa esperanza de gloria, de la segunda venida del Señor, para dignos de Él mientras Él regresa. Entonces, esa primera, yo dije que solamente quería señalar 4 puntos, porque Él dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y de esa forma, al creer en Dios y al tener una esperanza, esa turbación, esa angustia debe ser para ellos algo que les dé vida. Así para nosotros también tiene que ser algo que nos mueva a saber que tenemos unas moradas celestiales. Amén, ¿o no? ¿Cuántos esperan realmente, tienen esa esperanza de gloria en las moradas celestiales? De ser revestidos del nuevo hombre. Este se va desgastando, pero luego en cuerpo glorificado, donde pues será muy diferente y el Señor enjugará toda lágrima. Eso, hay una frase que escuchaba estos días: te tengo una mala noticia, nada permanece. Pero te tengo una buena noticia, nada permanece. Es decir, a veces cuando estamos en la buena, ay, que nunca se acabe y tenemos miedo de que se acabe. Pues sí, cambiará. Ese momento de felicidad algún día va a cambiar, ¿cierto? Pero lo bueno también es que si estás en la mala, también va a cambiar. También eso no va a permanecer para siempre. Pero sí dice en la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este cuerpo se acaba, pero el cuerpo glorificado no se acaba. Una segunda garantía, la encontramos aquí, dice, Tomás le dijo, Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Porque Jesús le dijo: yo me voy y les prepararé un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces Tomás dijo: pero tú no dijiste que venías, sino que donde yo estoy, ustedes también. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar? ¿Sí? O sea, si no sabemos dónde estás o para dónde te vas, porque ellos todavía no entendían. Entonces, porque Jesús dice: y conocéis el camino a donde voy. Jesús lo que dice siempre es dando la puntada para ponerlos a reflexionar y pensar. Y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás, estupefacto,
¿cierto? Tomás, el de la visión del mundo intelectual, Tomás, el incrédulo, el que tenía que meter el dedo en la llaga, dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, y esta es una de las frases más conocidas de toda la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿qué? Sino por mí. Señalar algunas cositas de esa parte realmente. Es que Jesús no dice, yo sé el camino. Sí, Él dice, yo soy el camino. Jesús no dice, yo tengo la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Jesús no dice, ¿qué? Yo les puedo mostrar dónde hay vida, dónde pueden coger del árbol o qué sé yo, los llevo en la fuente de la eterna juventud. Él dijo, yo soy ¿qué? Yo soy la vida. Y es interesante notar que aquí una segunda garantía que encontramos es un camino en la confusión. Y eso siempre me hace acordar el Salmo 107, que es uno de mis favoritos. Dice el verso 4: anduvieron perdidos por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Su alma desfallecía en ellos. Está narrando de una situación de verdad terrible que estaban pasando los israelitas, que anduvieron perdidos por el desierto. ¿Qué necesitaban los perdidos? Un camino. Y dice que el Señor los llevó por camino derecho y estaban errantes en el camino, sin una casa. Por eso me hizo acordar. Y Él dice que los llevó a ciudad habitable, así como el Señor nos tiene una ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, en la cual vamos a habitar. Entonces, una buena garantía, una linda garantía es que es un camino en la confusión. Y este versículo 6 está lleno de tanta profundidad, donde dice que Él es el camino. Es como si yo dijera, digamos, yo me voy a Venezuela con el hermano Johan, no sé, Maracaibo, yo no sé qué, pero yo no sé llegar. Yo no sé llegar, o yo no sé cómo llegar. Entonces él me dice, no, que va, tú llegas y coges aquí, te metes por allá, nada, no. Pero si Él viene conmigo y me acompaña y me lleva y me muestra cada lugar, me recoge en el aeropuerto y de ahí salimos y me muestra por aquí, no, tú necesitas ir a tal parte, y Él va conmigo. Él en realidad se está convirtiendo en el camino conmigo. Sí, o sea, Él está haciendo el camino, y al mismo tiempo se entrelazan muy bien el camino y la meta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Eso ya lo conocemos como cristianos, de cómo Él es el camino. Siempre la vida cristiana, digamos, una de las mejores analogías para representar al evangelio es el camino. De hecho, a los primeros cristianos les decían ¿cómo? La gente del camino, o los del camino. Entonces, muy bonito eso, pero interesante también que Él dijo no que tenía la verdad, sino que Él es la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Verbo. Noten, cuando dice en este mismo Juan, teniendo esto en mente, dice, por eso digo que es como un drama: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Y cuando estamos hablando, a mí me parecen de esas cosas enredadas de la Biblia: el Verbo, el Logos, en el principio era la palabra. En el principio era la palabra. No sé si ustedes han tenido problemas con eso, pero yo, para mí, alguno aquí ha entendido perfectamente eso, que en el principio era la palabra. ¿Lo entienden todos? ¿Cierto? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Ahora, pero ¿de qué quiero que ustedes miren? El verbo es, o sea, la palabra que dice el verbo, el logos, básicamente es la manifestación de la voz y la voluntad de Dios. Es decir, que cuando dice que Jesús es el verbo, es decir, que en Él, cuando dice la palabra logos, habla de
palabra, habla de la lógica, la sabiduría. O sea, el verbo es la lógica, la sabiduría divina expresada a través de palabras. Entonces, cuando dice que Jesús es el verbo, básicamente lo podemos entender como que es la manifestación de la mente y la voluntad de Dios. Cuando dice que Jesús es el verbo, es que Jesús es la manifestación de la mente de Dios. ¿Sí? A través de Jesús conocemos la mente de Dios, conocemos la verdad de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Y la palabra verdad, verdad es correspondencia. Una definición de verdad es correspondencia de lo que es, o sea, la realidad con lo que se dice que es. Si yo digo, esto es una silla, ¿es verdad? ¿Por qué no? Porque lo que yo estoy diciendo, o sea, la palabra, la verdad es diferente, la realidad involucra, es una palabra, una declaración, ¿cierto? Que cuando yo digo, esa es una silla, es verdad porque lo que yo estoy diciendo corresponde con esa realidad. Ahora si yo digo, es una silla, pero la silla es azul, es una verdad a medias, porque es una silla, pero no es azul. Entonces, él está mostrando, él está diciendo, yo soy la verdad. Cuando ustedes en estos 3 años que andaron conmigo, muchas cosas ustedes no entienden. Lo que ustedes tienen que hacer, mirar cómo viví yo, mirar cómo anduve yo, mirar cómo viví yo, el ejemplo que les di. Mírenme a mí, mírenme a mí. O sea, mirar a Jesús como camino en medio de la confusión es la garantía plena, total que necesita el cristiano. ¿Sí? Mírenme a mí, yo soy el camino. Si viven como yo viví, si andan como yo anduve, si siguen las enseñanzas y escuchan mis mandamientos, yo soy la verdad. No tengo la verdad, yo soy la verdad. Es decir, que en Jesús, que es el verbo, en él se condensa la manifestación de lo que es Dios, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios quiso siempre que fuera el hombre. Es decir, en Jesús tenemos el hombre por excelencia, no el hombre caído, sino lo que el hombre siempre debió ser. ¿Me siguen? ¿O los tengo perdidos? Entonces esto es una garantía, porque está diciendo, en momentos de pánico, en momentos de incertidumbre, en momentos de dolor, ¿cuál es tu garantía? Mírame a mí. En mí tienes el camino para llegar, ¿qué? Al Padre. Para llegar a la vida eterna, que todo lo que pasa en esta vida es temporal y efímero de cierta manera. En mí tienen la verdad. Cuando hay voces susurrando, y incluso yo quería enseñar hoy, iba a enseñar sobre Juan 10. Otro día, casi hice el bosquejo y todo el asunto, pero quise fue dar esto. Y yo veo que, por ejemplo, en Juan 10, él habla de 4 cosas. Bueno, voy a dar un spoiler, pero él básicamente, él habla de ladrones y salteadores, habla del desconocido, ¿sí? Habla del asalariado y habla también del lobo. Y frente a todos esos peligros, él se erige como la puerta y se erige como el pastor y tal vez incluso el portero. Y en esas 3 cosas hallamos protección de nuestra vida. Entonces, en Jesús tenemos esta inmensa garantía, porque dice que también Él es la vida. ¿Sí? En muchos pasajes Él incluso dice, no tengan miedo del que les puede quitar, porque lo que venía para ellos era ¿qué? Persecución. Frente a todo lo que decía, yo soy el camino, pero estamos hablando de una vida, no solamente de esta vida física. Yo soy la vida en abundancia, la que Él prometió en Juan 10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él no dijo, yo no tengo vida, yo soy la vida. Porque en Jesús tenemos justamente, muerte es separación, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cuándo hay muerte? Cuando se separa el muñeco del alma, que hasta se ven videos por ahí donde dicen, una película dice incluso que se llama 21 gramos, porque afirman que cuando el ser humano muere, pierde 21 gramos, que se supone que ese es el peso del alma, según esa película, o según teorías por ahí. Bueno, eso es la muerte, separación, ¿cierto? Esa es muerte física. Muerte espiritual, cuando estando vivo está separado de Dios, ¿sí?
tu espíritu no tiene comunión con Dios. Y muerte eterna, ya es cuando definitivamente allá no estás en la Nueva Jerusalén y estás en otro lugar. Realmente ese es el verdadero infierno, cuando Dios te deja hacer lo que te dé la gana ya definitivamente. Bueno, entonces, y la vida es unión, camino, nexo entre yo y el Padre, vida, unión también. Entonces es muy interesante esa parte. Entonces se tiene que convertir para nosotros en una garantía. Más adelante entonces dice, viene diciendo, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Es charro que no dice nadie va, sino nadie viene. ¿Habrá una diferencia entre una cosa y la otra? ¿A quién me puede decir, a ver, por qué no dice nadie va, sino nadie viene? O sea, no el verbo ir, sino el verbo venir, porque ajá. Vas por ahí, sí, es una bueno, es otra forma de entender. Yo lo entendí más de otro lado. Cuando yo digo nadie va, es como que estuviera en mi mano ir. Sí, o sea, como si, y es algo imposible porque humanamente nadie puede ir al Padre, nadie puede ir, no puede ir porque no conoce el camino. ¿Cierto? No hay forma porque las religiones no pueden, pero cuando dice nadie viene, está diciendo de que el que viene es el Padre, el que está dando, o sea, como yo me ubico como nadie viene, es una que está indicando que tiene que conocer cómo, está indicando como una relación, como que tiene una relación. Ven, sí, nadie viene. Es difícil, lo tengo en mi mente, pero me es difícil explicarlo. Pero la idea que me da es que tiene que haber una relación en la que tú tienes para poder decir nadie viene, ven, sí, ven a la fiesta, ven aquí. Y bueno, y vamos, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire que Jesús les pone afirmaciones para que ellos queden como, ¿qué? Primero le dice, y conocéis el camino. Para ellos ponerlo a pensar en el versículo, y conocéis el camino. Si no sabemos para dónde vas, que vamos a conocer el camino. Y luego dice, como dando el pie para explicar esa verdad fundamental que necesitaba explicarles, dice, si me hubierais conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Ahí metí al Padre. ¿Sí? Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahí me quedan como, desde ahora habéis visto al Padre. Y ellos, y Felipe le hizo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo veo en Felipe como la clase de persona, por ejemplo, noten que Felipe fue uno de los primeros que llamó. Felipe era, ¿cómo escribir a Felipe? La clase de persona que él llamó a otras personas y los trajo a Cristo, pero aún Felipe era como inmaduro en su fe. Felipe aquí lo vamos a poner como, le vamos a echar el agua sucia para ilustrar algo. Si Tomás muestra el incrédulo, ¿cierto? Felipe nos muestra al cristiano inmaduro, al que le cuesta comprender las verdades espirituales, porque él está diciendo, ¿por qué? Porque Jesús le dijo, ¿cómo así? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, tanto tiempo. Muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Jesús tiene que como reprenderle tiernamente, como tiene que hacerlo muchas veces con nosotros. Señor, pero hazme esto y me basta. Señor, pero una vez más, y a través de las cosas, Dios, pero tanto tiempo llevas de cristiano y todavía no entiendes esa verdad. Tanto tiempo y todavía no puedes creer en mí. Tanto tiempo de cristiano. Y a veces nos pasa como a la iglesia de Corinto, que él siembra la palabra,
como Pablo andaba era así, entonces él le dedicaba 2 años a una iglesia, 2, 3 años, y luego tenía que ir a otra porque él tenía en la mente, hay que fundar otra iglesia. No, ya estoy aquí en Corinto, ya tengo que ir a Éfeso, ¿cierto? Y entonces él esperaba, después de 3 años, cuando llegara, que ya estuvieran melos, y resulta que, vea, yo quería, después de 3 años, haberles escrito una carta donde le escribiera, pero cosas profundas, pero no puedo, porque no son capaces. Todavía tengo que darles leche espiritual, todavía tengo que darle, hermanito, Cristo te ama mucho. Mira que somos salvos por gracia, por medio de las obras, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanito, mire que el Señor no juntar en yugo desigual. Es decir, todavía recordar verdades básicas porque todavía no podemos digerir. Así más o menos veo yo a Felipe. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. El que me ama ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Así que si bien la primera garantía era una casa, una esperanza, y la segunda garantía es un camino en medio de la confusión de la vida, como aquellos del Salmo 107 que anduvieron perdidos por la soledad, sin camino, confundidos, sin saber para dónde pegar. Esta tercera garantía nos habla de una comunión, de una comunicación. Es decir, no solamente van a tener casa, no solamente van a tener el camino para llegar, o la garantía de que no se van a perder, sino que también ustedes van a poder tener comunicación. No es lo mismo estar en el monte sin celular que teniendo comunicación, ¿sí o qué? Ay, muchachos, yo me voy, pero los dejo a cada uno con 120 gigas mensuales. Para que ahí tienen, les dejo la comunión y comunicación. ¿Con quién? ¿Y a quién los lleva? Al Padre, lo esencial, al Padre. Y menciona un montón de veces al Padre. Si ustedes miran aquí, no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, la palabra que yo os digo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las cosas. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, sino que en verdad os digo, el que cree en mis obras, porque yo voy al Padre 6 veces y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el mío. Si me pedís algo en mi nombre lo haré, si me amáis guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre 8 veces. El Padre. Y le está diciendo que así como Él es uno con el Padre, está unido con el Padre. Y si leemos en Juan capítulo 17, también hace mucho énfasis en eso. Él está diciendo, ustedes tienen la garantía, yo me voy, pero así, mejor dicho, Él está trasladando esa cercanía que ustedes tenían conmigo. Yo me voy, pero la van a tener con el Padre. Es decir, Él está ¿cómo lo digo? Sí, está expandiendo, o sí, estaría extendiendo la comunión y la confianza que tenían con ellos, con el Padre. Y le está diciendo una garantía: ustedes no van a estar incomunicados. ¿Sí? ¿Eso es una buena garantía o no? ¿Cuántas veces ustedes se han sentido? Yo a veces siente uno como ese silencio de Dios, ¿no? Como es que Dios no me escucha, yo no siento nada cuando oro. No. ¿Alguno le ha pasado? Sentirse que... Y a algunos eso les lleva tan lejos que les lleva a pensar, no, Dios ya no me ama, quizás ya perdí la salvación, quizás ya nada, ¿sí? Pero no es así, ¿cierto? Y lo que le está mostrando y nos muestra también es que no podemos vivir de sentimientos, no por lo que sentimos, sino por las promesas. Si Él prometió que estaría contigo, aunque tú no lo sientas, Él prometió que estaría. Amén. Amén. Así que cuando no sientas la presencia de Dios, aunque no la sienta, si tú le estás buscando, Él prometió que estaría. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y luego más adelante básicamente está diciendo, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea ¿qué? Glorificado. Pero cuando está diciendo que todo lo que pides en mi nombre, estaba diciendo no de cualquier cosa que pidas. Está diciendo de lo que tú pidas, que es conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y más abajo entonces pues dice cosas como: en ese día me conoceréis, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y este versículo 21 que me encanta: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y ahí viene el otro Judas, no el Iscariote, dice entre paréntesis, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque ellos de todas maneras en su visión tenían de un Mesías que se manifestaría a todo el mundo. Pero ¿cómo así que vendrás y hablarás conmigo? Tú hablas mucho del Padre que con ustedes, pero no has hablado como que vendrás al mundo. Y miren la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos en él y haremos con él morada. A mí me llama mucho la atención que las respuestas de Dios o las respuestas de Jesús casi nunca es como las respuestas que uno espera. ¿Usted no les ha pasado? Llega y pregunta a Nicodemo. ¿Cómo es la pregunta de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre... ¿Qué? Es necesario nacer de nuevo. Y siempre picando la curiosidad. ¿Cómo puede un hombre... Y él no le explica como no, sino le dice: hay que nacer del agua y del espíritu. Y uno queda como... Lo lindo de todas las historias que uno ve es que hay tanta profundidad. Yo he intentado, es como que Jesús nos dio a través de historias sencillas y analogías, como la del buen pastor, como la de la semilla, ¿cómo es? Sí, las semillas, como que historias que encierran tanta profundidad, tanta verdad, que tú coges y sacas y nunca se acaba. Y ya yo no puedo inventar historias. Yo podría venir a contar, pero no va a tener las verdades eternas que tiene esto. Y lo digo porque estas respuestas de Jesús no parece lo que uno esperaría. No, él no dice: no, yo no me voy a manifestar al mundo porque esto y esto, sino que él dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada con él. Es decir, que Jesús lo que está diciendo ahí, ¿qué es? Es decir, yo me manifestaré a todo el que me busca. ¿Sí? Hay una garantía. Y esa garantía básicamente tiene que ver con consuelo y confianza. Les he hablado con la C. Casa. ¿Cuál es la segunda? El camino en la confusión. Tercera es comunión y comunicación. Y esta cuarta es como consuelo, porque dice que más adelante les voy a enviar un consolador. ¿Qué hace un consolador? Consuela, ¿cierto? Y también habla de una confianza, porque está diciendo: estas cosas dicho estando, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Le está diciendo: tranquilos, todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Eso también da confianza. Les dejo la paz. Ellos, ¿cómo estaban? Turbados, conmovidos, estaban abrumados, sin paz. Pero Jesús lo que les dice es: la paz les dejo. No una paz, sino la paz, la verdadera. Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y de nuevo les dice, como empieza el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cierto? Está dando una garantía bonita para sobrellevar el momento difícil que estaban teniendo en ese momento, y sobre todo lo que estaba por venir. Y dice aquí algo bonito, y ya voy a terminar: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si ustedes me amaran, se alegrarían porque me voy. A mí siempre eso me entró. Suena, hay tantas cosas paradójicas pero lindas. Por ejemplo, digamos, voy a poner ahorita a Beatriz, ¿cierto? Beatriz dice que se va a dar para Estados Unidos, ¿sí o qué? Entonces Santi llora, Vanessa llora, no quieren que se vaya, que no sé qué. Y llega Beatriz y le dice: si ustedes de verdad me quisieran, no estarían llorando, estarían contentos porque me voy, ¿cierto? Pero le está diciendo que estén contentos a gente que, o sea, es difícil porque ellos aman a Jesús, no quieren que se vaya, ¿sí? Pero él está diciendo: si ustedes me amaran, estarían contentos
de que les dije que me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya les ha enseñado. Por allá. Sí. Ujú. Ajá. Ajá. Si lo uno no sucedía, no sucedía lo otro, ¿cierto? Otra razón tiene que ver con el hecho de que él iba a padecer, pero él iba a recibir la gloria que se merecía, ¿o no? ¿Sí? Es decir, están tristes que se va, pero resulta que se va, pero se va es porque se va a Estados Unidos porque, mejor dicho, un gran trabajo, qué sé yo, ¿no? Una cosa maravillosa, una oportunidad gloriosa, ¿cierto? Entonces hay tristeza, pero en realidad deberían estar felices con eso. Y también al irse, él les estaba dejando al Espíritu Santo, que en verdad gracias al Espíritu Santo podrían hacer cosas mayores, ¿cierto? En realidad con el Espíritu Santo, que es la fuente de poder, a ellos quedaban empoderados para hacer muchas más cosas. Así que hay unas cosas que tienen que ver con el creer y otra con el entender. Uno cree lo que no ha visto, lo que no le consta, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también hay cosas que es necesario entenderlas. Ya no es tanto de fe, sino poderlas comprender. Habían muchas cosas que ellas necesitaban comprender y por eso Él les dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. La mayoría de lo que Jesús les dijo, ellos quedaban como, ¿qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué? Háblanos claramente qué significa la palabra, que el sembrador, que no sé qué. Y Jesús les tiene que explicar. Y muchos pasajes en la Biblia donde Él les enseña y ellos prácticamente no habían entendido. Cuando estaba en el mar y que casi se ahogan y ¿quién es este que aún? O sea, hay muchas cosas que ellos de verdad no habían comprendido. Pero después vemos que después de que Jesús partió, lo entendieron todito. Y Pedro hizo esas epístolas hermosas, ¿cierto que sí? Y Pedro, ¿quién más escribió de los apóstoles? Ah, Juan. Ahí tienen, solamente por dar dos ejemplos de personas que anduvieron con Jesús y que fue evidente que luego sí pudieron comprender. Es decir, que eso se constituye. Hay cosas que no entiendes ahora, pero que la entenderemos después. Unas que necesitamos creer, aunque ni las entendamos, y otras que lo que necesitamos es poderlas comprender. Y Él está dando garantía. Ustedes van a entender, van a comprender, van a recordar. Así el Señor también nos está dando garantías frente a situaciones de turbación, de desánimo, donde Él siempre nos está poniendo una persona, una palabra, un pastor, recordar la Biblia o en oración. De una o de mil maneras habla el Señor, el hombre es el que no entiende. Así que básicamente quería solamente decirles de esas 4 garantías que les dio Jesús a sus discípulos y que nos da a nosotros para tener una vida cristiana fructífera. Y frente a eso, personas que amaban a Jesús con todo su corazón, nos lleva también a nosotros a pensar en eso. ¿Qué le parece si allí donde está habla con Dios y le habla de lo que le dejó esto en esta noche? Mi buen Dios y Padre Celestial, yo vengo delante de ti, Jesús, admirándote. Es una gran garantía también para mí sentir cuánto los amaste a ellos, cuánta preocupación,
cuántas lágrimas, cuánto ahínco por enseñar, por mostrar, por revelar, cuánta paciencia has tenido conmigo, cuánta paciencia has tenido con tu Grey. Me maravillo, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu sabiduría. Confiar el reino de los cielos a personas tan absolutamente imperfectas como Mateo o Pedro o Tomás, los incrédulos, los carnales, los que dejaban llevar por el mundo, los que se dejaron llevar por el diablo como Judas. Y aquí estoy yo también, Señor, y aquí está también esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por dejarnos a tu Espíritu Santo, por darnos un camino, una verdad, una vida en medio de la confusión, por darnos una esperanza celestial, la seguridad de una casa, de una morada, de un hogar con un padre, con unos hermanos, por no dejarnos incomunicados o que nos resolviéramos a nuestro propio, sino que nos dejaste un canal de comunicación con el Padre y nos dejaste también un consuelo en el Espíritu Santo y una confianza de que nos enseñarías y recordarías todas las cosas. Nos hemos equivocado tantas veces y estas veces tú vienes a nosotros y nos recoges. Tal vez nos regañas como a Pedro, pero también nos das aliento y nos recalca las verdades eternas una y otra vez. Tu anhelo, Señor, era que ninguno de ellos se pierda, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, que ninguno, oh Padre, que ninguno se pierda. Así también sé que no quieres que ninguno de nosotros se pierda. Y yo también clamo, Señor, que ninguno de los que están acá se pierda, que ninguno, sino que perseveremos para salvación todos y vernos allá en la casa, en el hogar, junticos como hermanos, compartiendo felices, enjugando toda lágrima, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te admiro inmensa e increíblemente. Eres incomparable, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.